Bueno, buenas noches a todos. En este caso, gracias por estar, como siempre, en este coloquio. Terapia cognitivo-conductual para insomnio, paso a paso. Va a estar a cargo de la licenciada Mercedes Belán, que es, eh, según me contaron, creo que la primera argentina que hace esto acá en Sí, nuestro país. Así sí. que gracias por darnos esta charla. Ella es licenciada en psicología, trabaja en la unidad de sueño de Fundación Favaloro, es integrante de, bueno, terapia cognitivo-conductual internacional de la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos. Esta es diplomada en medicina comportamental del sueño de Colombia, es miembro de la AMS y de APSA, en los capítulos de medicina del sueño y cronobiología y actividad física, deporte y salud mental. Tiene experiencia de 20 años. Hace Está, un montón. está formada por Michael Perlis y Annie Bayer, que nunca sé pronunciar el francés ese, discípula de Charles Morin. Bueno, colaboradora en el desarrollo de una herramienta digital para el abordaje y tratamiento del insomnio de Estados Unidos, y hizo posgrado en terapia cognitivo-conductual y en ansiedad, y participó también en el curso de Annie hace poco que hicimos desde la asociación. También estuviste presente ahí, el Sí. primer curso que hicimos internacional, digamos, bueno, del Cono Sur, de terapia cognitivo-conductual con Ani. Así que Ujú. gracias, Mercedes, y te escuchamos. Bueno, gracias por esta presentación. Me voy a cerrar acá. ¿Y cuántos somos? ¿9 más o menos? No veo cuántos estamos. 11, Somos 11. 11. Bueno, Vamos aumentando, vamos aumentando. bueno, y si quieren también en algún momento, mientras voy hablando para hacerlo un poco más dinámico, si tienen ganas de ir haciendo preguntas en el mientras tanto, abran los micrófonos y háganla, así, digamos, nos podemos enriquecer todos, ¿no? Bueno, gracias por la presentación y la idea de este coloquio es poder transmitirles, ¿no? Con la mayor claridad posible el desarrollo del tratamiento cognitivo-conductual para el insomnio. Y me pareció importante poder empezar definiendo por qué es un tratamiento cognitivo-conductual, porque vamos a ir trabajando a lo largo de todo el proceso con las cogniciones, con los pensamientos y con las conductas de nuestros pacientes. Estas dos instancias se retroalimentan todo el tiempo y hacen que el paciente insomne sea cada vez más insomne. Entonces vamos a trabajar con sus pensamientos y sus conductas. El objetivo principal de nuestro abordaje va a ser poder generar cambios en toda esta dinámica que se da entre estas dos instancias, ¿no? Generar una reestructuración en las conductas que son absolutamente desadaptativas, y estos pensamientos que se imponen en los insomnios son disfuncionales y actúan como instancias perpetuadoras del insomnio. Entonces, ese va a ser el objetivo principal de nuestro tratamiento. Y cuando vi esta imagen pensé en cómo se siente el insomnio cuando llega la noche. El insomnio se siente que se enfrenta a un remolino de emociones, un remolino de pensamientos donde saben que empezó uno y no terminan, y se hace cada vez más intensa esa catarata de pensamientos, y la idea es poder intervenir en esto para pasar de esto a esto. Me pareció que era muy gráfico, ¿no? La idea es que nuestros pacientes puedan llegar a la noche y puedan encontrarse con esto, con un momento que sea realmente de relajación, una instancia que pasen a disfrutar, una instancia que los invite a encontrarse con nuestro querido Morfeo. Tenemos que tener en cuenta que el insomnio es una instancia de las 24 horas del día. El insomnio no es algo que debemos abordar únicamente a la noche, no debemos tener en cuenta únicamente aquello que pasa en las horas previas a dormir, sino que tenemos que conocer lo que pasa las 24 horas del día. Tenemos que saber cómo se levanta la persona, cómo se siente, cuál es su ánimo, cómo encara el día, qué cosas va haciendo a lo largo del día, cómo llega la noche, porque como transitó el día,
se predispone para la noche. Y como transita la noche, vuelve a encarar el día. Y ahí estamos en esta vorágine y en esta retroalimentación, ¿sí? Que es absolutamente negativa, y nuestra intervención es para que esto pase a ser un círculo virtuoso. Ese es principalmente nuestro objetivo. ¿Y por qué elegir la terapia cognitiva conductual como abordaje para el insomnio? Primero, porque las guías internacionales dicen que debe ser el primer abordaje que se le indique a un paciente con insomnio. Y posteriormente, por los resultados que se alcanzan a partir de esta intervención. Los parámetros del sueño se ven totalmente modificados y se ven mejorados. Disminuye la latencia, el tiempo que la persona tarda en conciliar el sueño, disminuye el guaso, se incrementa el tiempo total de sueño, disminuye el tiempo que la persona pasa en la cama despierta. Y como estamos trabajando con las cogniciones hacen a la emoción, y cuando logramos que la persona se reconcilie con su sueño, eh, logramos un estado, mis perros, está entrando alguien, perdón, logramos que el estado de ánimo de las personas mejore. Entonces la sensación de control, la sensación de acercarse a esa instancia de dormir con una percepción de control es realmente maravillosa. Por eso se habla de la disminución del desamparo emocional. Y también, por supuesto, se logra la disminución de la utilización de los fármacos, y la persistencia en la mejora es realmente importante. ¿Cuáles son los elementos que componen la terapia cognitiva conductual? Vamos a hablar al principio de la estructura, vamos a hablar de la herramienta. Y esto quiero resaltarlo porque es la herramienta. Sin ella realmente es muy difícil avanzar en lo que es el tratamiento, y vamos a ir hablando de los distintos componentes de la terapia cognitiva. Vamos a empezar con la estructura. Generalmente, entre 4 y 8 encuentros, el insomnio está resuelto. ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo encuentro a encuentro, pero no más de 8. Con 4 yo les diría que es casi lo ideal. ¿Cuál es la frecuencia? En principio, podemos encontrarnos una vez por semana, los 2, 3 primeros encuentros, y después hacer encuentros más espaciados, encontrarnos una vez cada 15 días. Pero cuando hacemos encuentros cada 15 días, yo les digo que a mitad de semana, o sea, a mitad de ese próximo encuentro, vamos a hacer un intercambio por mensaje de texto. Y eso a las personas las deja tranquilas porque saben que yo estoy ahí para acompañar. Y mismo les digo que cuando tengan alguna dificultad, que no esperen al próximo encuentro para contactarme, sino que lo hagan en el momento que lo necesiten, que yo les voy a contestar. Y esto les da tranquilidad y se sienten absolutamente acompañados y comprendidos. Y la duración de cada encuentro no puede ser menor de a 50 minutos. Cada encuentro dura entre 50 y 60 minutos, porque la verdad es que en cada sesión se trabaja muchísimo. Tenemos que trabajar con mucha información, tenemos que desestructurar estos pensamientos, tenemos que detectar conductas, dar alternativas. Entonces, es mucha la información con la que se trabaja. Por eso necesitamos disponer de por lo menos una hora. La herramienta, nuestro querido diario de sueño, para mí es fundamental. Un encuentro sin diario de sueño no es tan efectivo como cuando contamos con el mismo, porque es tanta la información que nos da que realmente puedo estar trabajando una hora con la información que me va dando el diario. Es una herramienta muy fácil de completar. Se le pide a la persona que la complete a la mañana ni bien se levanta, utilizando las siguientes referencias. Con una flecha hacia abajo van a marcar el momento en que se acuesta, con una flecha hacia arriba cuando se levanta. Casillero en blanco quiere decir que la persona está despierta. Casillero pintado, que está dormida. Línea punteada, apago la luz.
Y es muy importante que marquen esta referencia, porque no es lo mismo el momento en que yo me acuesto que el momento en que apago la luz, porque la latencia del sueño me la va a dar el momento en que apago la luz y me dispongo a dormir, porque yo me puedo acostar 2 horas antes a mirar televisión o a leer un libro y recién apagar la luz media hora antes. Entonces la latencia es de media hora. Les pido que solo miren el reloj en el momento en que se acuestan y en el momento que apagan la luz al inicio de la noche y que después lo vuelvan a mirar cuando se despiertan y cuando salen de la cama. ¿Cómo ir marcando los despertares? Según la percepción. Y acá trabajamos con la subjetividad, que les puedo asegurar que esa subjetividad no es tan subjetiva, sino pasa a ser bastante objetiva. La idea es que puedan completar el diario en función de la hora que creen que es. Y yo creo que eran las 2 de la mañana. Bueno, anoto que dejo un espacio en blanco, como se ve acá, 2:30 de la mañana. Si era realmente las 2 de la mañana, no importa, porque lo que importa es la presencia o la ausencia del despertar. Nosotros sabemos que no es lo mismo despertarse en la primera mitad de la noche que en la segunda por cómo se va alterando la estructura del sueño, pero a los fines del diario y a lo que el paciente le interesa en este momento no importa. ¿Y por qué digo que es bastante objetiva? Porque he tenido la posibilidad de cotejar el diario de sueño con una actigrafía. En el diario de sueño se ve el registro del paciente y se compara con la actigrafía y la verdad es que coinciden bastante. Lo mismo les he pedido que hagan el diario de sueño la noche que se hacen la polisomnografía y coinciden bastante. Entonces, ¿cuál es la información? ¿Cuáles son los parámetros que vamos a ver en este diario de sueño? Vamos a ver cuánto tarda la persona en conciliar el sueño, cuánto tiempo está despierta a lo largo de la noche, cuánto tiempo durmió, cuánto tiempo pasó en cama, cuánto tiempo estuvo despierto en cama. Vemos la dinámica día a día, vamos viendo cómo los horarios se van moviendo, vamos viendo las siestas y también es importante que puedan anotar la medicación. Y además yo les pido también que si pueden y tienen ganas, antes de irse a dormir, anoten cuánta somnolencia tuvieron durante el día, porque la somnolencia también nos va a decir cómo fue esa noche anterior, cuánto dormimos realmente, si lo que percibimos que dormimos fue realmente así, porque la somnolencia habla mucho de cómo transcurrimos la noche. Y además que vayan haciendo todas las anotaciones que quieran. Cuando vamos entrando ya en más confianza, les pido que si quieren anoten qué fue aquello que creen que los despertó. Si fue un ruido, si fue la molestia, si fue el ronquido de la pareja, si fue un vecino, porque esa también va a ser información muy valiosa. Pero esto tiene un desafío, el diario de sueños, y es que lo completen. ¿No? Entonces, ¿cómo logro yo, sí, que se comprometan y lo hagan? Generando un compromiso a corto plazo. Digo, porque si uno les dice de entrada, bueno, vamos a usar esta herramienta el próximo mes y medio, que vas a tener que completar todas las mañanas, ni bien te acostás, la persona dice, no, no quiero lidiar con esto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vas a completarlo únicamente de hoy a la semana que viene cuando nos veamos. Y después vemos, acotado. Y la verdad es que he obtenido muy buenos resultados y la gente lo completa. Y después cuando empezamos a trabajar con el diario de sueño y las personas empiezan a ver toda la información que de el diario se desprende, se entusiasman a seguir completándolo. Y es más, y pasa a ser como su herramienta, ¿no? Y pasa a ser como aquello que los acompaña y que les va diciendo, bueno, mira qué bien vas durmiendo. Y también van viendo cuando si ellos mismos se empiezan a desorganizar.
Los componentes. Dentro de estos componentes vamos a ir surfeando a lo largo de los distintos encuentros, pero digamos, es importante poder tenerlos en claro porque sobre ellos vamos a ir trabajando, les diría hasta de manera desorganizada en cada uno de los encuentros. Pero bueno, es importante saber a qué se refiere cada uno de ellos. Vamos a empezar con la restricción del tiempo en cama. ¿Cuál es el objetivo de la restricción de tiempo en cama? Que la persona vuelva a asociar la cama con el dormir. ¿Qué le pasa al insomnio? El insomnio puede tener mucho sueño cuando está en el sillón mirando televisión y cuando llega a la cama de repente se despabiló. ¿Y esto por qué sucede? Porque hay un condicionamiento. De hecho, Michael Perlis el año pasado en una charla dijo que al modelo de Spillman de las 3P, de los tres factores, los factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes, él le agrega una cuarta P. ¿Y esa cuarta P cuál es? El condicionamiento pavloviano. Me encantó. ¿Por qué? Porque él habla de que el cerebro del insomnio está condicionado ante el estímulo. Estímulo, cama, me despierto. Y esto es lo que le sucede al insomnio. Cama, despierto, cama, despierto. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que se produzca una nueva asociación ante este estímulo cama, cama, sueño, cama, me duermo. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Estableciendo una ventana de sueño. Vamos a limitar el tiempo en cama al tiempo que la persona duerme. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este? Que la persona llegue a ese momento de dormir con mucho sueño. ¿Qué se necesita para poder conciliar el sueño? Esta es una pregunta que les hago siempre y no siempre la saben responder. ¿Qué se necesita para poder conciliar el sueño? Sueño. ¿Sí? Entonces a veces se sorprenden, dice, ah, claro, sueño. Y digo, ¿y vos te das cuenta cuando tenés sueño? Y no siempre la persona se da cuenta cuando tiene sueño. Entonces también vamos a tener que trabajar sobre la percepción de la somnolencia, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la ventana de sueño. ¿Cómo establecemos esta ventana de sueño? Y la establecemos en conjunto, en función de las posibilidades de las personas, de las ganas que la persona tenga de restringir este tiempo. Entonces, acá tenemos un diario de sueño de una persona de 56 años, un patrón de sueño sumamente desorganizado, con una latencia elevada, excesivo tiempo en cama, despierta, guaso elevado. Entonces, cuando yo establezco la ventana, empiezo por la mañana. Digo, bueno, a ver, ¿cuál sería ese horario en el que vos pudieras levantarte todos los días y sostener ese horario? Más allá de que cuando yo veo este diario de sueño, ya automáticamente elijo ese horario, la idea es que lo elijamos entre los dos. ¿Y cómo elijo ese horario? Lo elijo en función de la cantidad de veces que la persona, de días que la persona llega a ese horario dormida, ¿no? Y acá me pareció prudente elegir las 6 de la mañana. Y esta persona coincidió, porque aparte, después de las 6 de la mañana, ¿cuántos tiempos de sueño le estoy restando? No le estoy restando mucho, a lo sumo 1 hora. Entonces establecimos las 6 de la mañana. Bien, ahora tenemos que establecer el horario de inicio. Y vuelvo a hacer, digamos, el mismo análisis. ¿Cuál es ese horario en el que la persona la mayor cantidad de veces está dormida? Las 12 de la noche. Entonces, acordamos nuestra ventana en este rango horario, que ella iba a dormir entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Importante. Siempre yo les digo que a las 12 de la noche se levanta la barrera. Esto significa que a partir de las 12 de la noche van a poder ingresar a la cama. Pero se tiene que cumplir una condición. ¿Cuál es esa condición? Que sientan sueño. Si llegaron las 12 de la noche y no sienten sueño, no deben ingresar a la cama. Ah, entonces se corre el horario en que me levanto. No. Y así lo que empezamos a lograr es que el sueño se compacte, logramos presión de sueño, logramos necesidad de dormir. Fíjense que este diario termina en el 31 de julio y miren el registro de la semana siguiente, 1 de agosto. Maravilloso.
¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos los dos diarios, comparamos, por eso también es tan importante tener el registro, porque uno puede ir comparando no solo para el análisis de uno, sino para mostrarle al paciente cómo va mejorando su sueño. Entonces, si evaluamos los parámetros, pasamos en una semana, de una semana a la otra, pasamos de una latencia de 60 minutos a una latencia de 25, de un guaso de 102 minutos a 60, de un tiempo en cama de 9.9 horas a 6 horas, punto 8. Es lo importante de esto, que el tiempo total de sueño prácticamente no cambió, pero el sueño se compactó. ¿Y saben cuál fue la percepción de esta persona? Que había dormido muchísimo mejor. Obvio, no es lo mismo dormir entrecortado que tener un sueño compacto, pero el hecho de acostarse y dormirse enseguida, ¿sí? Levantarse con esa sensación de que la noche fue distinta, tuvo un impacto maravilloso en su ánimo. Lamentablemente no tengo los registros siguientes porque tuve un problema con la computadora y los perdí. Pude rescatar estos dos, pero lo que siguió a este diario de este diario de sueño fue todavía compactar un poco más, achicar la ventana, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como vemos, esta persona, ¿sí? Tiene un despertar precoz o un guaso en la última mitad de la noche, entonces la idea era todavía compactar más este sueño. Levantarla más temprano ya era demasiado temprano, entonces lo que hicimos fue correr el inicio del sueño y logramos de una ventana de sueño de las 12:30 a las 6 y la verdad que fue maravilloso, ¿sí? Bien, y acá tenemos otro diario de sueño y acá también vuelvo a insistir con la importancia del diario de sueño, porque cuando la persona lo vio, le dije a Laura, digo, bueno, a ver, decime, haceme un análisis de este sueño, de tu sueño. Me dice, la verdad es que duermo, tengo un sueño muy ordenado. Pero bueno, digo, yo no considero que esto es un sueño muy ordenado, sino que hay mucha alternancia de un día a otro. El horario en que te dormís es diferente cada día. El horario en que te despertás puede ser un poco más parejo, pero si yo no tenía este diario de sueño y me quedaba únicamente con el relato era, yo duermo ordenadamente, pero cuando nosotros empezamos a ver el detalle, vemos que precisamente no hay un sueño ordenado. Entonces establecimos nuestra ventana de sueño. La pregunta fue la misma, ¿cuál sería el horario de sueño, el horario en el que vos podrías levantarte todos los días y sostener ese horario? Me dijo las 7 de la mañana. A veces, digamos, son heroicos en, en la restricción, ¿no? Dije, bueno, bárbaro. ¿Y el horario de inicio? ¿Qué dirían ustedes? ¿Ya pensaron en un horario? ¿Alguno quiere arriesgar algo? Yo dije la 1 de la mañana, ¿sí? Y ella me dijo, sí, estoy de acuerdo. Entonces restringimos el horario de 1 a 7. Y miren lo que pasó. También, fíjense la fecha. Ah, el otro día no tiene la fecha, pero esto fue de una semana a otra, ¿no? Miren, entonces quedamos que el horario era de la 1 a las 7. Miren el diario de la semana siguiente. Es maravilloso, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos las comparaciones, vemos cómo cambia cuando el paciente logra comprometerse con esa ventana de sueño. Y este diario también Mercedes, fue, sí, una pregunta, disculpa. sí, 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 ¿Sabes qué? adelante. Reprendo el video así. Pues, ¿cómo estás? Valentín, ¿cómo te va? Un gusto. Una pregunta, el Sí, tiempo, porque acá lo que estamos viendo es, bueno, la ventana para que el tiempo que esté el paciente en la cama sea el tiempo que duerme. ¿A sí. nosotros nos interesa la cantidad de horas que duerma en este momento o por lo menos nos interesa más regularizar y decir, bueno, está en la cama y duerme hasta generar esa conducta más operante? En realidad, las dos cosas. O sea, yo busco una buena cantidad de horas de sueño, pero tal vez menos de la que realmente necesita. ¿Sí? Puedo restringir un poco y a lo mejor el paciente, la persona necesita 7 horas y yo lo hago dormir 6, nunca menos de 6. O a lo mejor la persona necesita 8 y yo lo hago dormir 7, porque lo que importa en este momento es que el sueño se compacte. Cuando el sueño se empieza a compactar, la sensación con la que la persona se levanta es diferente. Entonces, después lo que hago en los próximos encuentros es, bueno,
estoy durmiendo bien, pero ¿cuánta somnolencia tenés? Y la verdad es que me quedaría un rato más durmiendo. Bueno, vamos a agregar tiempo total de sueño, pero primero restrinjo. Y después, una vez que este sueño está compacto, empiezo a abrir. Trabajo mucho con la emoción, con cómo se van sintiendo, ¿no? Y lo que les quería decir de este diario, ¿no? Que alienten a sus pacientes a que anoten todo, porque esta persona, Laura, anotó, cuando dice en Luján, anotó los días en que ella duerme con su pareja. Y su pareja es un roncador. Y la despertaba a mitad de la noche. Entonces ella se despertaba, lidiaba con la situación, era ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy a otra habitación? Y tuvo que charlar mucho con la pareja. Previamente nosotras lo charlamos de qué significa, ¿sí? Eh, digamos, ¿cómo sostenemos una relación cuando el sueño se ve alterado? Digamos, esto de los matrimonios o las parejas tienen que compartir la cama. No, eso es una construcción social. Entonces, trabajamos también con lo que significa el sueño individual, con respetar las propias necesidades, porque ella me decía, yo también tengo que lidiar con, yo mantengo toda mi rutina que la puedo sostener en casa, no miro televisión, y él no quiere dejar de mirar televisión en la cama. Y eso nos genera problemas. Bueno, tuvimos que trabajar con esto. Lau, ¿estás ahí? ¿Querés preguntar algo? Sí, buenas noches, Mercedes. Hola, Quería Lau. preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo esperamos, o sea, cuando una vez está consolidado el sueño, cuánto tiempo esperamos para aumentar un poquito, si es Yo que el si bien, paciente necesita? y 1 o 2 semanas. O sea, generalmente 2 semanas, porque yo lo que quiero es consolidar esta dinámica que se viene dando. Una vez que yo veo que el paciente mantiene el horario firme de dormirse y sostiene el horario de levantarse y el sueño está compacto, ya ahí pasamos a una segunda instancia, pero yo necesito que esto se consolide. Entonces, 2 semanas es lo apropiado. Ya en una tercera semana ahí voy ampliando, pero hay que dejar que se instale. ¿Por qué? Porque generalmente nuestros pacientes no son insomnes hace un mes. Son insomnes hace años. Entonces, lo que yo siempre les digo, que la perseverancia en este momento es muy importante porque el cerebro está acostumbrado a dormir del otro modo y en cuanto le demos la posibilidad, va a volver a lo conocido. Entonces tenemos que instalar un nuevo hábito, tenemos que instalar una nueva dinámica y eso lleva tiempo. Entonces yo le diría por lo menos 2 semanas, ¿sí? Y recién ahí, una vez que viene bien prolijito, después de 2 semanas empezamos a ampliar el tiempo total de sueño. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces acá les decía, bueno, ella Te empezó a hago, contar te hago acá. otra pregunta por las dudas, Sí, para que quede claro. Si venía tomando algún hipnótico, también eso lo arreglás con el paciente, porque obviamente no se puede suspender y menos bruscamente. ¿Arreglás que lo tome media hora antes de la propuesta o qué es lo que solés arreglar con yo lo, él? Yo lo que hago con los hipnóticos, siempre trabajo en compañía del médico y voy hablando con el médico porque, digamos, yo la sugerencia la puedo hacer, pero únicamente si el médico me dijo, bueno, sí, Mer, o le digo yo, o bueno, sí, te doy la autorización, hacelo. Pero cómo yo manejo el tema de la medicación es, primero yo quiero que la persona tenga confianza en su sueño. Entonces, si está tomando un hipnótico, bueno, lo vamos a seguir tomando. Obviamente, la recomendación es tomarlo cuando te metes en la cama. ¿Sí? Cuando te metes en la cama, ahí tomas el hipnótico. Una vez que tenemos un patrón como el que vemos acá a la derecha y la persona empieza a sentir confianza, y lo que yo les marco es cuánta somnolencia vos sentís cuando te metes en la cama. Mucha. ¿Tomaste el hipnótico? Sí. ¿Cuánto tardaste en dormirte? No, me dormí enseguida. No es un sublingual, ¿no? Entonces ahí empiezo a trabajar lo que la persona siente respecto del hipnótico.
Digo, bueno, te propongo esto. Vamos, distintas alternativas. Alguna es vamos por la mitad, otra es tómalo un día sí, un día no. Pero hay que trabajar mucho el vínculo emocional que generan los pacientes con el hipnótico. Pero primero consolido el patrón de sueño y después trabajo con el retiro del hipnótico. Y la verdad es que así me ha dado muy buenos resultados. O sea, no voy haciendo las dos cosas a la vez. Bueno, vamos sacando el hipnótico y vamos generando, ¿sí?, estos cambios. Bueno, acostaste más temprano, acostaste más tarde. No. Entonces, primero consolido y una vez que está el patrón consolidado, ahí empiezo a ver el tema de la medicación. La medicación nunca la toco de entrada. Lo que sí hago de entrada es ordenarla, porque la toman cuando quieren. Que generalmente la mayoría de los insomnes que toman benzodiazepinas y el hipnótico. ¿Y la benzodiazepina a qué hora la tomas? Y a veces la tomo a las 9, a las 10, a las 11 y no sé, cuando tengo ganas. Bueno, ¿qué efecto te genera la benzodiazepina? Me duerme. ¿Y pero cómo te va a dormir si la tomaste a las 9 de la noche? Entonces vamos a empezar a ordenar, porque este orden es el que se necesita también para que el cerebro entre en dinámica, ¿no? Entonces, cuando vamos ordenando todo, ahí es cuando el paciente empieza a tener una percepción diferente de su sueño. Como les decía acá, ¿no? Está Laura puso mucha información, además de lo que le pasaba con su pareja, trabajamos mucho esto, ¿sí? Y eso hizo que ella tomara decisiones diferentes respecto de cuando duerme acompañada por él, y de hecho lo que va a hacer es directamente cuando comparten la casa, es dormir de entrada en habitaciones separadas. Entonces, veamos de una semana a la otra. Este fue un registro de 15 días, porque a ella la veo cada 15 días, ¿no? Entonces nos vimos una vez, hizo el registro y los próximos 15 días estas fueron las modificaciones. Miren cómo cambiaron los parámetros. La latencia del sueño pasó de 64 minutos a 10. El guaso pasó de 48 minutos a 20. El tiempo total en cama de 8 horas 3 a 6 horas 9. Vuelve a pasar lo mismo con el tiempo total de sueño. El tiempo total de sueño no se modificó significativamente. De hecho, disminuyó, porque ella tenía antes, estaba durmiendo 372 minutos y pasó a dormir 366 minutos. Pero cuando le pregunté, ¿qué sensación tenés? ¡Ay, estoy durmiendo bárbaro! ¡Qué bien que me siento! Me levanto con ganas, me levanto de buen humor. Y el tiempo total de sueño no cambió. Lo que cambió fue toda la dinámica, el acostarse y dormirse, empezar a tener una relación diferente con su sueño. Y obviamente lo que hicimos, porque a Laura la vi ayer, lo que hicimos fue ahora ampliar nuestra ventana. ¿Por qué? Porque ella se levanta, si bien se levanta con muy buen ánimo, me dice, y la verdad es que dormiría un rato más. Sí, la verdad es que me quedaría un rato más en la cama. Bueno, vamos a ampliar nuestra ventana. Y también decidir en qué momento se amplía esta ventana es una decisión también consensuada, porque yo les pregunto, bueno, está bien, te voy a dar más tiempo para dormir. Ahora vamos a elegir, ese tiempo para dormir más, ¿va a ser a la mañana o va a ser a la noche? ¿Qué pensás? ¿En qué momento, digamos, crees que es más apropiado? ¿Te cuesta más mantenerte despierta hasta la 1 o te cuesta más levantarte? Y ella me dijo, no, me cuesta más llegar despierta a la 1. Entonces lo que hicimos fue ampliar nuestra ventana de sueño a las 12:30. ¿Sí? Nunca hagan saltos de más de media hora. Si pueden de a 15 minutos, mejor, pero nunca amplíen una ventana en 1 hora, porque es mucho para el cerebro. Las ampliaciones tienen que ser de a 15 minutos de a media hora máximo. No la amplíen más, ¿sí? Es preferible ampliar, ¿sí? Con ella quedamos que esta semana se iba a ir a dormir a las 12:30, y si acostándose a las 12:30 se duerme y sigue teniendo mucho sueño al inicio de la noche, lo íbamos a pasar recién a las 12. No, no den saltos grandes porque el sueño se desorganiza. Control de estímulos. Bien, ¿qué es el control de estímulos? La idea es que la persona entre en esta ventana de sueño
con mucho sueño. ¿Por qué? Porque si yo entro con mucho sueño, lo que voy a lograr es desasociar cama despierto, ¿no? Entonces, cuando tengas mucho sueño, y también tenemos que trabajar con la percepción de la somnolencia, entonces, cuando tengas mucho sueño, siempre y cuando sea la hora en que estás habilitado para entrar a la cama, te vas a ir a dormir. Te vas a disponer a dormir. Si pasados 15 o 20 minutos, la percepción de que pasaron 15 minutos, porque no tienen que mirar el reloj, te das cuenta que estás cada vez más despierto y que la somnolencia se empieza a pasar, cortemos con ese circuito, cortemos con ese remolino, salí de la cama. ¿Qué hago? Ponete a hacer cualquier actividad que favorezca la aparición de la somnolencia. Actividades monótonas a esa hora de la noche van a hacer que la somnolencia aparezca. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la higiene del sueño, que después las vamos a ver. Entonces vas a esperar fuera de la cama que la somnolencia vuelva a aparecer. Cuando aparezca nuevamente, que a lo mejor aparece media hora después, 20 minutos, una hora después, vas a volver a ingresar a la cama y vas a volver a hacer lo mismo. ¿Sí? Esto también se aplica a mitad de la noche. Si yo me desperté a mitad de la noche y me doy cuenta que me estoy despabilando, salgo de la cama. Ahí a mitad de la noche yo uso para que ellos tengan una referencia, como no pueden mirar el reloj, digo, bueno, ustedes, porque esta ventana de sueño la establecemos con un reloj, ¿no? Que suene el reloj y que les diga que es el momento de levantarse. Entonces, cuando ellos se despiertan a mitad de la noche, yo les digo, ustedes tienen que pensar, ¿sonó el despertador? No. Bien. Si no sonó el despertador, ¿qué quiere decir? Que hay más tiempo para dormir. ¿Cuánto? No importa. Entonces ahí lo que hacemos es empezamos a detener esta catarata de pensamiento. Y no, me quedan 2 horas y me queda una. No importa cuánto. ¿Sí? Hay más tiempo para dormir. Salgo de la cama, me pongo a hacer cualquier actividad tranquila y vuelvo. No miro el reloj. ¿Y después cómo completo el diario? No importa cómo. ¿Sí? Marcando la presencia del despertar, nada más, no importa la hora exacta. Entonces, lo importante es que entiendan que la cama pasa a ser un lugar solo para 2 instancias, para el dormir y la actividad sexual. Nada que no se encuadre en estas 2 actividades se puede hacer en la cama. ¿Puedo mirar televisión? No. ¿Puedo desayunar? No. ¿Puedo retirarme un ratito a la tarde? No. La cama tiene que estar destinada únicamente a estas 2 actividades. ¿Para qué? Para poder volver a asociar y a condicionar con este condicionamiento pavloviano a este cerebro. Cama, me duermo. Antes era cama, despierto, ahora es cama, me duermo, cama, me duermo. Y para que esa asociación se haga, lo que tenemos que lograr es que la persona entre con mucho sueño a la cama, así se duerme. Y por supuesto, mantener estos horarios regulares que tienen que ver con nuestra ventana, ¿no? Y también es importante que las personas puedan discriminar el cansancio del sueño. Porque el cansancio del sueño son 2 entidades completamente diferentes. Si bien a la noche siento cansancio, como yo les decía al principio, para poder conciliar el sueño, ¿qué necesito? Sentir sueño. Entonces, ¿cómo siento sueño? Bueno, eso lo tenemos que trabajar con ellos. ¿Cuáles son las señales que el cuerpo te va dando para decirte, hey, hasta acá llegamos, es el momento de irnos a dormir? ¿Sí? Bien, la higiene del sueño, ya todos la conocemos, los pacientes también la conocen, pero el objetivo es que los pacientes puedan contar con mucha información respecto de aquello que facilita el sueño y de aquello que lo afecta. Y volvemos a lo que yo les decía al principio de que el insomnio es una instancia de las 24 horas. Entonces, tenemos que ver todo lo que hacen a lo largo del día, todo lo que facilita la somnolencia a la noche y todo lo que va irrumpiendo, ¿sí? Porque hay pacientes que dicen, no, yo tomo café hasta las 4 de la tarde. Bueno, es un buen horario, pero hasta las 4 de la tarde me tomé 1 litro de café. Entonces tenemos que saber a qué hora hace actividad física, digamos, qué hace a la mañana, se expone el sol, no se expone el sol, cuánta actividad física hace, en qué horario. Entonces tenemos que indagar absolutamente todo, no solo lo que pasa a última hora del día. Bien, y por último, el último componente que es la terapia cognitiva conductual precisamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta intervención? Poder desarticular estos pensamientos automáticos que hacen al insomnio, como les decía, cada vez más insomnio. Son pensamientos que se imponen, son pensamientos que uno no los
piensa, ¿sí? conscientemente, sino que están ahí y que uno no los cuestiona. Uno los tiene como verdades absolutas. Y estos pensamientos son los que hacen al insomnio cada vez más insomne. Entonces, tenemos una situación, frente a esta situación se genera un pensamiento automático, ¿no? Este es el circuito, este pensamiento automático genera una emoción, esta emoción genera una conducta, esta conducta sí retroalimenta este pensamiento y ahí están, ¿no? Ahí circulan todo el tiempo. Entonces, un ejemplo de esto podría ser la situación del insomnio. Un pensamiento automático es, no voy a poder dormir. Yo ya sé que se impone, yo ya llega la noche y yo no duermo. Esto me genera una emoción, esto me enoja, me irrita, me pone ansioso, me pone de mal humor. Entonces, ¿qué conducta llevo adelante? Y miro televisión para que me dé sueño. Obviamente, esta conducta hace que mi pensamiento se confirme, no voy a poder dormir, entonces me sigo enojando. Y acá circula el paciente insomne. Entonces, ¿cómo intervenimos? ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este circuito? Es de alguna manera, ¿sí? generar cambios en esto. Entonces, para mí lo más fácil es entrar por la conducta. ¿Sí? Porque la conducta es mucho más fácil de modificar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es detectarlas. Y después entramos por los pensamientos automáticos, pero lo primero es la conducta. Entren por la conducta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tratar de detectar todas esas conductas que la persona lleva adelante que sostienen el insomnio. Y acá es donde tenemos que ponernos insistentes con las preguntas y tenemos que preguntar detalles, ¿no? Entonces, tenemos que preguntar la ingesta de bebidas estimulantes, a qué hora, cómo duermen, con quién duerme, la pareja ronca, no ronca, duermen con los hijos, duermen con las mascotas. Las mascotas es un tema. He tenido que sacar a mascotas de la cama y fue una negociación. Me dice, no, pero ¿cómo lo voy a sacar? Le digo, porque te despierta. Y no, pero pobrecito. Y si no, si lo saco, se la pasa, era una vez un gato. No, maulla toda la noche. Entonces era negociar, bueno, a ver, ¿qué hacíamos con el gato que lo despertaba, pero que si lo sacaba, sí, maullaba? ¿Cuánta luz hay en la casa? ¿Es una casa anochecida? La casa a la noche, es una casa que invita a dormir, es una casa ruidosa. ¿Con quién vivís? Con hijos chicos, con hijos adolescentes, con hijos que tienen horarios diferentes, con hijos que llegan de la facultad a las 11 de la noche, con hijos que llegan de hacer deporte y uno se levanta a prepararles la comida. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son los horarios? ¿Qué hacen? Sí, en la cama. ¿Escucha música? ¿Qué tipo de música? Una vez un chico joven me dijo, yo escucho música antes de irme a dormir. Le digo, qué bueno, ¿qué escuchas? Heavy metal. Le digo, no, heavy metal no, ¿sí? Entonces, poder seguir haciendo estas preguntas y no quedarnos, escucha música, qué bueno, no, ¿qué tipo de música escuchas? ¿A qué volumen la escuchas? ¿Haces actividad física? ¿En qué horario haces actividad física? ¿No? Entonces, muchas preguntas. Y entonces, las conductas son más fáciles de modificar. Y también las conductas las vemos en las expresiones. Me acuesto para intentar dormir. No, ¿sí? Porque eso te hace más insomnio. Porque si yo me acuesto sin sueño, lo que hago es despertarme, despabilarme. El esfuerzo por dormir es lo que me despabila. Entonces ahí yo entro en un circuito paradójico donde el esfuerzo por dormirme es lo que me despabila. Me quedan 6 horas para dormir, me tengo que acostar. Es lo mismo. Entonces, esa necesidad por dormirme, me está generando ansiedad y hace que me despabile más. Es la hora a la cama aunque me sienta despabilado. No, sí. Y acá también trabajamos con la psicoeducación. Si mi pareja se acuesta, yo acompaño. Hablamos de las necesidades individuales de sueño. Me acuesto porque estoy cansado, poder discriminar cansancio de somnolencia. Me acuesto a mirar televisión. En algún momento me dormiré. Y eso me despabila más, ¿no? Entonces, después, acá estábamos trabajando con las conductas y ahora trabajar con los pensamientos automáticos. Tenemos que estar muy atentos porque los pensamientos automáticos aparecen
todo el tiempo en el relato de la persona. Desde el minuto cero, cuando nos empieza a hablar de su insomnio, van a aparecer los pensamientos automáticos. Entonces tenemos que tener una escucha muy atenta para ir anotándolos y registrándolos. ¿Por qué? Porque frente a esos pensamientos automáticos vamos a proponer pensamientos alternativos, porque estos pensamientos hacen a la emoción a la conducta. Entonces, estos pensamientos no se cuestionan, estos pensamientos están ahí y son verdades absolutas. Bueno, vamos a empezar a desarticularlos proponiendo, bueno, a ver, pensémoslos de un modo alternativo, pero para eso los tenemos que detectar. Entonces, un pensamiento automático es no voy a poder dormir. Un pensamiento alternativo, voy a dormir menos de lo que me gustaría. Y trabajar con esto. Sí, dormir vas a dormir menos o de un modo diferente al que te gustaría. Estoy destinado a padecer esto. No, este es un momento puntual de tu vida, pero hubieron momentos en los que dormiste bien. ¿Eso es verdad? Sí. Bueno, entonces no estás destinado a esto. No hay modo de revertir el insomnio. Hice todo. ¿Qué es todo? ¿Cuántos especialistas de sueño viste? Ninguno. ¿Qué es todo? Y trabajé, hice la higiene del sueño. Bueno, ¿mantenías horarios estables? No, no, sí, una vez que pude dormir, duermo hasta cualquier hora. Bueno, entonces no hizo todo, hizo algunas cosas. A mi edad el insomnio es parte de la vida, de ninguna manera. Volvemos a psicoeducar. Uno puede dormir bien independientemente de la edad que tenga con las características propias de la edad. Perdí la capacidad para dormir. No, un pensamiento alternativo puede ser, duermo entrecortado, pero duermo. No es que perdiste la capacidad para dormir. El insomnio arruina mi vida. No. A ver, un pensamiento diferente. Bueno, el insomnio me modifica el humor, pero ¿te arruinó la vida? A ver, ¿en qué te la arruinó? Dame ejemplos de cómo te arruinó la vida. Y ahí quedan, sin poder realmente justificar esta afirmación. Todo el mundo duerme bien menos yo. No, muchas personas duermen bien, otras no. Y trabajar mucho con estos pensamientos. Y otra actividad que se puede hacer con ellos son contrarrestar estas frases comunes con evidencias. Entonces, dormí 3 horas o hace 5 días que no duermo. Esto lo escuché tantas veces y están espléndidos, ¿no? Bueno, ¿tenés sueño? No. ¿Te cuesta hablar? ¿Te cuesta sostener la atención? No, 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 pero yo hace 5 días que no duermo. Bueno, ahí uno, ¿sí? Cuenta sobre lo que realmente la falta de sueño hace a el tránsito del día. La medicación es lo único que me hace dormir, pero padece insomnio. Dice, pero estás tomando medicación, sí, bueno, pero es lo único que me hace dormir cuando uno sí plantea dentro de los objetivos que en algún momento tiene que dejar, o el objetivo es que deje la medicación. No, si es lo único que me hace dormir. Y entonces, ¿por qué estás acá? ¿Sí? Si me acuesto temprano, duermo más. No, se aumenta la latencia del sueño. Me desperté muchas veces a lo largo de la noche. ¿Cuántas? No sé, un montón, más o menos, ¿cuántas? Una, dos, no pueden precisar, ¿no? La ventana de sueño me resta horas de sueño, no, aumenta el tiempo total de sueño o compacta el sueño, y esto lo vemos después del primer registro. El insomnio es psicológico, pero hace años que lo estoy tratando en psicoterapia y no lo resuelvo. El alcohol me ayuda a dormir. ¿Cuál es la evidencia? Que en realidad facilita la conciliación del sueño, pero después lo fracciona y es un sueño no reparador. Hay que dormir 9 horas. Pero cuando dormís 7 te sentís recuperado. Sí, yo con 7 me estoy bien, pero hay que dormir 9. Yo necesito dormir 9. Pero si con 7 estás bien, pero dicen que... ¿sí? Bien. Esto representa, estas imágenes realmente representan el insomnio, ¿no? Las puse por eso. El primero, I wish I could get some sleep, es una sensación de desesperanza, ¿no? Y así es como el insomnio se enfrenta a la noche, o esta vorágine mental que no para, o este enojo ante la instancia de dormir, me quiero dormir, me tengo que dormir, o esta rueda donde sigue mirando el reloj y sigue mirando el reloj para intentar dormir y en realidad lo que logra es estar cada vez más despierto. Entonces, importante desdramatizar el insomnio, ¿no? Decirle a las personas, bueno, pero dormís mal, pero tampoco es tan grave, el día lo transitas bien, bueno, pero yo hace 5 años que soy insomnio y llegaste hasta acá. Sí, pero ya no puedo más, pero llegaste hasta acá, ¿no? Y durante el día estás relativamente bien, sí, tenés menos energía. Todo el tiempo lo que tenemos que hacer es valorizar lo que la persona dice,
¿sí? Mostrarles que entendemos lo que están pasando, lo que están transitando, pero desdramaticemos el insomnio. Y por supuesto nosotros tenemos que ser flexibles. Cuando proponemos una ventana de sueño, cuando hablamos de la higiene de sueño, escuchar lo que el otro está dispuesto a hacer. Y si bien uno sabe que no tiene que mirar el celular, muchos pacientes me han dicho, no, a mí el celular no me lo saques, porque a mí el celular me tranquiliza, me relaja. Bueno, vamos a ver, en esta primera instancia lo que vamos a hacer es bajar el brillo, no mires determinadas páginas, usa, no sé, navega por páginas de música, bueno, vos seguí usándolo, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a negociar. No podemos tratar de imponer porque lo que vamos a lograr es que el paciente se sienta no entendido, no comprendido. ¿Ok? Bueno, y ahora vamos a ir a hacer un recorrido por lo que sería cada encuentro, ¿no? Utilizando todas estas herramientas y todos estos elementos que fuimos detallando hasta ahora. Entonces, en un primer encuentro lo que hacemos es presentar el tratamiento cognitivo-conductual y fundamentar la efectividad del tratamiento, porque es el elegido para tratar el insomnio. Hacer una muy buena anamnesis, ¿ya? La entrevista pautada del insomnio ordena la información. La verdad que es una entrevista, ¿sí?, que está dividida en 10 ítems y permite para aquellos que todavía no tengan toda esta información incorporada que deben recabar, la verdad es que ordena mucho la toma de notas. Entonces, en un primer momento, esta entrevista indaga el tipo de problema de sueño, si estamos hablando de un insomnio de consignación, de mantenimiento, un despertar precoz, cuáles son los horarios de sueño y vigila, a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, cómo es la dinámica los fines de semana, cómo es estando de vacaciones, qué ayudas utiliza para dormir, tanto la medicación como ruidos blancos o alguna música relajante, cuál es la historia de su problema de sueño, hace cuánto lo padece, en qué circunstancias se precipita el insomnio, cómo era su sueño cuando tenía determinada edad. Bueno, digamos, hacer realmente un recorrido lo más exhaustivo posible de la historia del sueño del problema, las características del dormitorio, la temperatura, la luz, el ruido, la cama, qué tan confortable es la cama, la almohada, con quién comparte la cama, a qué hora comen, a qué hora hace ejercicios, si hay abuso de sustancias, hacer un análisis funcional, o sea, cuál es la rutina del sueño, cómo se imponen estos, o cuántos pensamientos rumiativos hay, cuáles son las repercusiones en la vida. Indagar síntomas de otras alteraciones del sueño, como por ejemplo, hay algún indicador que nos esté hablando de un movimiento periódico de piernas, a una parsomnia, hay ronquidos, ¿sí? Empezar a preguntar por esto, cuál es la historia médica. Sabemos que hay mucha medicación que precipita y sostiene el insomnio, entonces hay que indagar qué está tomando la persona en este momento y cuál es la historia psicopatológica psiquiátrica de la persona. Después podemos tomar también algunas escalas que vuelven a ordenar la toma de información. Se puede decir, no es necesario que se tomen todas, pero la verdad es que estas ayudan. Se puede tomar el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, la severidad el índice de severidad del insomnio, la escala de Ewart, la escala de creencias y actitudes sobre el sueño, y también tomar algún psicométrico como el cuestionario de ansiedad de Hamilton o el de Beck. Y acá tenemos, ¿sí? Este es el de Pittsburgh. Es largo, son 19 ítems, pero la verdad es que se completa fácilmente. Después acá tenemos el de severidad del insomnio, que es muy cortito. Acá tenemos el de la escala de Epworth, que habla de la somnolencia, y después el de creencias y actitudes del sueño. Este realmente sirve para trabajar las creencias y desarticularlas, ¿no? Son cuestionarios simples que se pueden obviamente llenar en este primer encuentro. Y después empezar a introducir lo que es la psicoeducación. Hasta ahora, la verdad que en la primera entrevista fue como mucha información que se puso sobre la mesa. Entonces, en cuanto a este punto, es poder introducir alguna que otra información, no demasiada, pero el objetivo de la psicoeducación va a ser poder suministrarle al paciente y también a la familia, porque muchas veces yo involucro a la familia y hago que la pareja, sobre todo la pareja entre los hijos, participe de algún encuentro para que entienda por lo que la persona está transitando y cuánto se necesita de la colaboración del otro. Entonces, suministrar información sobre lo que es el sueño, los
diferentes trastornos sobre cómo se precipita el insomnio, qué es el insomnio, cómo se sostiene, qué son los dormidores cortos, promedios y largos, por esto que decía hace un rato, si no tengo que dormir 9 horas. No, no tenés que dormir 9 horas si vos necesitas 7. Cronotipos, un búho con una alondra, sí, hay que saber congeniarlos, cómo va cambiando el sueño según la edad, cuáles son los estadios del sueño y cuál es su distribución, cuáles son los mecanismos de regulación, pero toda esta es información que vamos a ir deslizando encuentro a encuentro. No la pongan sobre la mesa en el primer encuentro porque la verdad que es muchísima la información y por supuesto presentar el diario de sueño y justificar su uso. Si la persona tiene horarios más o menos estables, ya podemos establecer la ventana de sueño y decir, bueno, entonces vos vas a dormir en este rango horario y si no, esperar a que aparezca, que tengamos el primer registro para establecerla. Por sobre todo, generar mucha empatía. Esto hace al éxito del tratamiento, que la persona se sienta acompañada, que se sienta contenida, que sienta que estamos entendiendo lo que está padeciendo, porque el insomnio es un paciente con mucha carga emocional. Y obviamente plantear objetivos a corto plazo por sobre todas las cosas. Bueno, esto que vamos a hacer, lo vamos a hacer de acá a la semana que viene y después vemos. Y a mediano y largo plazo, por supuesto, es que pueda dejar la medicación y obviamente revertir el insomnio. En un segundo encuentro, sí. Sí, sí, una pregunta, porque muchas veces, en realidad o sea, uno obviamente que pesquisa si no hay un cuadro de depresión o ansiedad concomitante, ¿no? Sí. En el caso que uno identifique, ¿no? Esto, se habla de que hay que hacer un tratamiento en conjunto, ¿no? Pero ¿en qué momento uno indica este tipo de psicoterapia en esos pacientes que están con un cuadro de depresión o ansiedad? Cuando decís este tipo de terapia, ¿a qué te refieres? ¿El tratamiento cognitivo-conductual? Sí, Cuando el paciente está regulado. O sea, tiene que haber una regulación. Entonces es importante que el paciente esté ya en proceso y ahí intervenimos nosotros, porque si el paciente está con una ansiedad galopante, no vamos a poder hacer mucho. Entonces es importante ir trabajando con el psiquiatra y que la persona esté medianamente estable para poder intervenir. está bien, bárbaro. Bueno, Hola, gracias. Nati, Sí. ¿cómo estás? Muy Entonces, bien, vos. bien, presentación de las dificultades, entonces cuando se acerca, digamos, el segundo encuentro, obviamente, lo primero que hago es preguntarle, bueno, ¿cómo te fue? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué fue fácil? A ver, contame cómo fue esta semana. Dormí horrible. Bueno, a ver, ¿trajiste el diario? Sí, sí, trae el diario, ¿no? Entonces resulta que cuando uno ve el diario, ve que no durmió tan mal, pero que sí durmió horrible el último día. Entonces, por eso es tan importante el diario, porque a veces, en realidad esta es una pregunta, me estoy adelantando, ¿no? Para el tercer encuentro, ¿no? De la importancia del diario. Decir, bueno, dormí horrible. Bueno, a ver, veamos el diario. Y a lo mejor durmió horrible los últimos 2 días, pero el resto durmió bien. Entonces, si no tuviésemos el diario, nos quedamos con esa percepción, con esa idea. Entonces, por eso es tan importante que puedan traer el diario, ¿no? Me adelanté con esto, pero bueno, vamos a analizar el diario, vamos a establecer la ventana de sueño en función de la dinámica que nos muestra el paciente de cómo fue esa semana. Vamos a trabajar en este momento con el control de estímulos, bueno, vas a ingresar a la cama, cuando tengas sueño vas a salir a la cama, si en los primeros 15 minutos no pudiste conciliar el sueño, lo establecemos en este momento. Y obviamente trabajamos con los pensamientos, con esos pensamientos que nosotros vamos registrando. Y también yo les pido a los pacientes que registren ellos todos los pensamientos que van apareciendo al momento de irse a dormir, para tenerlo fresco. Entonces después, en el encuentro, los trabajamos y trabajamos los pensamientos alternativos. ¿Sí? Entonces los contrarrestamos con pensamientos alternativos, con evidencia, y ahí es cuando la persona empieza realmente a generar un cambio en su vinculación con el sueño. Hablamos también de la higiene del sueño, ¿no? Acá empezamos a introducir mucha más información y volvemos a plantear objetivos. Siempre yo planteo objetivos de una semana a la otra. Y a mediano y a largo plazo es, bueno, en algún momento vas a dejar la medicación y a largo plazo obviamente vas a dejar de tener insomnio. Pero ahora es, bueno, de acá a la semana que
que viene. Porque entonces eso hace que la persona sienta que esto es tangible, que el esfuerzo que tiene que hacer es un esfuerzo acotado en el tiempo, porque cuando restringimos, cuando hablamos de la ventana de sueño, la ventana se tiene que sostener de lunes a lunes. ¿Sábado y domingo también? Sí, sábado y domingo también. No, sábado y domingo. Bueno, te propongo esto, nada más este fin de semana. Bueno, pero solo este fin de semana. Y después volvemos a negociar. Por eso es tan importante plantear objetivos a corto plazo. En nuestro tercer encuentro volvemos a trabajar con las dificultades, volvemos a preguntar cómo te fue, qué cambios percibiste, preguntemos cómo estás anímicamente, cómo te vas sintiendo, volvemos a analizar el diario de sueño y acá es un momento donde ajustamos la ventana, ¿no? O restringimos un poco más como el primer paciente que yo les mostré, ¿se acuerdan? Donde habíamos elegido un horario y después persistía un guaso elevado, entonces ahí había que restringirlo un poco más, ¿sí? O si ya viene 2 semanas donde el sueño viene bastante bien ordenado, ¿sí? Ahí podemos ampliarla un poco, ¿ok? Volvemos a trabajar con las creencias versus evidencias, con el registro de pensamientos. Volvemos a indagar sobre la higiene del sueño. ¿Aparecen nuevos estímulos? Porque la vida es dinámica, entonces hay cosas que a lo mejor las semanas anteriores no habían aparecido y ahora sí, bueno, ¿qué hacer con eso? Puntualizamos los avances, ¿no? Los resaltamos y mirá qué bien lo que lograste y hacemos un cotejo diario con diario. Mirá, vos empezaste así y mirá acá dónde estás. Y muchas veces la gente se sorprende, dice, ay, no me acordaba lo mal que dormía. Sí, mirá, ¿no? Y esto hace que la emoción cambie, que el ánimo cambie. Y obviamente volvemos a plantear los objetivos, siempre objetivos a corto plazo, porque los objetivos a corto plazo son más fáciles de cumplir. Y un cuarto encuentro, ustedes fíjense que rondan más o menos sobre lo mismo, ¿no? Volvemos a analizar las dificultades, a ajustar la ventana de sueño, ya acá a esta altura la estamos ampliando, ¿sí? Fortalecemos los cambios adquiridos, estos pensamientos alternativos, los volvemos a poner, digamos, los ponemos a volver a poner sobre la mesa y los volvemos a trabajar y los consolidamos, ¿no? Revisamos lo que se hizo en los encuentros anteriores, evaluamos el estado de ánimo, si los demás se dieron cuenta, si cuántas ganas está teniendo de hacer las cosas ahora, cómo se levanta, si él además percibe este cambio de energía. Y en este momento lo que trabajamos es cómo prevenir las caídas, cómo enfrentar una recaída. Y por sobre todas las cosas, decirle que la posibilidad de que todos que tengamos una mala noche de sueño, la tenemos todos. El que duerme bien desde siempre tiene posibilidades de tener una mala noche de sueño. Entonces, lo importante siempre es detectar qué hizo que esa noche durmiera mal. Entonces tuve una fiesta, tomé alcohol, estuve expuesto a muchos estímulos, tenía al día siguiente una presentación importante y por eso no pude conciliar el sueño. En realidad tuve una discusión. ¿Qué hizo que durmieras mal? Siempre, siempre hay algo, por más chiquito que sea, que hace que la noche se desorganice. Entonces, poder detectarlo tranquiliza. Pues sí, es esto, no quiere decir que el insomnio volvió. Y acá es donde empezamos a hablar de los permitidos, qué hacer los fines de semana, qué hacer si hay una fiesta el fin de semana. ¿Me tengo que seguir levantando temprano? No, me puedo acostar tarde y levantarme más tarde. Tengo que seguir restringiendo. Bueno, y acá empezamos a negociar y que la persona empiece a sentir que tiene dominio, que ya lo venía sintiendo en realidad del encuentro anterior, que tiene dominio sobre su sueño y que el sueño es una instancia predecible. Porque el insomne lo que le sucede es que se enfrenta a la noche sin saber lo que la noche le depara. Al final del tratamiento lo que logramos es que la persona se acerque a la noche con esa sensación de voy a dormir. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Acá les traje unos ejemplos más de diarios de sueño para que podamos ver entre todos, ¿no? cómo intervenir, ¿no? Entonces, este es un diario de sueño de una persona recién jubilada de 65 años,
un sueño sumamente fraccionado, un guaso elevado. Entonces, cuando hablé con ella, le dije, bueno, a ver, vamos a elegir un horario para, sí, que te levantes. La pregunta es siempre la misma. ¿Cuál sería ese horario en el que vos te pudieras levantar todos los días y sostener ese horario? Bueno, a las 7 de la mañana, me gusta a las 7 de la mañana. Muy bien. Tengan en cuenta que acá hay un promedio de 5 horas, entonces es una dormidora que en principio parece más bien corta. Bueno, entonces si estamos hablando de las 7 de la mañana, no se puede ir a dormir muy temprano. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Entonces tenemos que sacar el promedio de horas que la persona duerme y en función de ese promedio sacar, armar nuestra ventana de sueño, ¿sí? Entonces yo le propuse la 1, porque entre la 1 y las 7 tenemos 6 horas y ella está durmiendo 5. Entonces ¿sí? Esa fue nuestra ventana de sueño. Y miren lo maravilloso de lo que pasó después, ¿no? Ella siguió completando el diario de sueño, entonces esto es lo que vimos en la diapo anterior, ¿no? Acá fue donde tuvimos nuestro encuentro y a partir de acá restringimos el sueño. Y acá hubo algo interesante, porque la neuróloga que la estaba tratando, acá le incorpora SOMIT, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos estos 3 días, acá ella no estaba tomando Somit y ya empezaba a aparecer una modificación en su sueño, ¿no? Como que parecía un sueño que tenía ganas de compactarse. Empieza a tomar el Somit y maravilloso. Entonces, ahora que estoy trabajando con ella, perfecto, ¿no? Estoy trabajando su ánimo, su relación con el sueño. Obviamente que el SOMIT está ayudando a que este sueño se compacte. Esta mujer tiene una polisomnografía y esto para mí también siempre es muy importante tener la polisomnografía, porque la polisomnografía mostraba, ¿sí?, un sueño sin patología. Cuando hay un sueño tan fraccionado como el de la primera parte, yo lo que pienso es si esta persona no tiene un movimiento periódico de piernas, ¿sí? Entonces, teníamos la polisomnografía, hay un sueño sin patología intrasueño. Entonces, esto también me permite mostrarles, ¿ves? No hay nada que te despierte a mitad de la noche. Entonces, vamos a seguir con el SOMIT, vamos a consolidar este patrón de sueño y vamos a empezar a sacarlo. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces ahí, digamos, hay un trabajo, ¿no?, de consenso. Tenemos acá otro diario de sueño con una latencia, con tiempo en cama elevado, latencia también elevada. Entonces planteamos, bueno, lo mismo, la misma pregunta, ¿cuál sería el horario a partir del cual podrías levantarte todos los días? Y esta persona me dijo las 8 de la mañana. Muy bien. A partir de las 8 de la mañana, más o menos en promedio, le estoy restando 1 hora 15. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que ella se duerme más o menos la mayoría de los días a las 3 de la mañana, como yo le estoy restando 1 hora 15, me pareció prudente sugerirle que se acueste a las 2. Porque, ¿qué hago yo con la ventana del sueño? Lo que yo propongo es esto que yo saco de acá, mi idea es que se cobre acá. Sí, entonces se lo saqué acá, le digo, pero en tiempo total de sueño vas a dormir más o menos lo mismo. Entonces eso los entusiasma. Y miren, entonces esta es la ventana de 2 a 8 y miren esto. Maravilloso, de 2 a 8, ¿no? Miren la comparación. Fantástico. Bien, el último, y vamos terminando, este es un chico joven con horarios totalmente desorganizados, ¿sí? Mucho tiempo despierto en la cama, un dormidor corto, porque esta persona no dormía más de 5 horas, ¿sí? Un patrón de sueño desorganizadísimo. Entonces, bueno, planteamos esta ventana de sueño entre la 1 y las 7 y miren. ¿Sí? Si bien acá no se ven los horarios, el marcador verde marca la continuidad, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no?
Maravilloso. Muy bien, entonces, y acá, digamos, si bien la terapia cognitiva conductual se usa para el insomnio, también se puede usar en pacientes con narcolepsia, se puede utilizar en pacientes con comisa, en pacientes con un retardo de fase. Acá tenemos un paciente con retardo de fase, y miren esta anotación, si bien este es un diario del 2018, yo abajo puse este patrón desde hace 4 o 5 años. Fíjense la fecha, 10/4. Establecimos, ¿sí?, un horario, una ventana, y miren, 16/4. ¿No? Entonces, la anterior terminaba 10/4. Miren esto. Maravilloso. Entonces, el éxito del tratamiento está dado ante el aumento de la eficacia del sueño, y esta se obtiene en la relación entre el tiempo que la persona estuvo en cama y el tiempo que estuvo dormida, el aumento del tiempo total de sueño, la disminución de la latencia, la disminución del guaso, la disminución de la utilización de fármacos, en definitiva, pasar de esto a esto. Por supuesto, el sueño es el principal alimento en la fiesta de la vida, lo dijo Shakespeare, y nosotros estamos acá para ayudarlos a que esto suceda. Gracias. Gracias a ti, 1.000.000 de gracias. No sé si hay alguna consulta, comentarios. Bueno, muchas gracias, Mercedes. La verdad que es súper claro, re lindo. Tengo Gracias una a ti. consulta con la Sí, famosa pregunta. Y bueno, no puedo mirar tele. ¿Y qué hago antes de dormir entonces? ¿Qué le decís vos? a ver, cuando me dicen yo quiero mirar televisión, bueno, está bien, vas a mirar televisión hasta 40 minutos antes. Después vamos a dejarlo y ponete a hacer cualquier otra actividad. A veces le digo, bueno, dedícate ese tiempo, si es una mujer, a sacarte el maquillaje, a ponerte cremas, a, no sé, hacerte algún masaje, ¿sí? Entonces busco alternativas, o ponete no sé, o hacer un sudoku, a leer. Me dicen, sí, pero a mí la lectura me engancha. Bueno, tiene que ser algún libro que ya hayas leído. ¿Sí? Porque en realidad el Claro. objetivo de la lectura ahí es que la cabeza se apague, y no que sigan en realidad pensando en que se tienen que ir a dormir. Entonces, pregúntale, bueno, ¿qué cosas te gusta hacer? Bueno, ¿hace alguna meditación? No medito. Bueno, es un buen momento para empezar a hacer meditaciones. Busca una meditación de 5 minutos. No vamos a decirle a alguien que nunca meditó que medite, sí, por 1 hora. 5 minutos. Escucha una música tranquila. Baja a una hoja los pendientes del día siguiente. Entonces buscamos alternativas. Lo ideal es que, bueno, está bien, esto decía de ser flexibles, ¿no? Bueno, ¿miras televisión? Bueno, mira televisión hasta 40 minutos. O, bueno, no, yo quiero mirar televisión porque la televisión me adormece. Bueno, vamos a hacer una cosa. Le vas a bajar el brillo, le vas a bajar el volumen, lo vas a poner lejos, hasta podés usar algún anteojo. No, porque a mí me adormece. Entonces empiezo a negociar, ¿no? Decir, bueno, a ver, esta semana sí, bueno, la próxima vamos viendo. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Tenemos que ser creativos. Sí, sí, yo los mando a pintar mandalas, a También, yo rompecabezas a también. veces también. Sí, Pero sí. sí, son medio reticentes igual. Sí, el tema con el rompecabezas es que tal vez necesita mucha luz, y tienen que ponerse, sí, necesitan luz y las piezas son muy chicas. Pero bueno, cualquier cosa en realidad que le facilite. Lo de las mandalas también es una muy buena idea. Lo que hay que dejarles en claro, que el objetivo de esa actividad es que la somnolencia aparezca, y la somnolencia aparece ante situaciones monótonas en ese momento del día. Entonces, que no tiene que ser una actividad en la que ellos tengan que lucirse cognitivamente. No es un momento para estudiar, no es un momento para hacer resúmenes, es un momento para distenderse. Buenísimo, gracias. No, de nada. Eh, ¿Qué tal, Mercedes? Una pregunta. Hola, sí, ¿Cómo es? ¿cómo te va? Quería consultarte, cada cuánto o en qué momento se hacen las evaluaciones de la polisomnografía en los pacientes? A ver, ¿para qué estoy abriendo acá? ¿Cómo cada cuánto? De hecho, cuando haces Ah, el Marcela, ¿cómo te comparativo, vas? Sí, ¿cómo estás? bien. Cuando se hace el comparativo, digamos, del tiempo total de sueño en determinado momento, el tiempo total de sueño después, cómo se redujo, cómo disminuyó el guaso, bueno.
Digo, Yo, cuando sí. se hace, digamos, se hace comparativamente, se hace polisomnografía, ¿hace falta, no hace falta? Yo acá voy en contra de las sugerencias internacionales y lo que sugieren todos. Para mí, la polisomnografía es una herramienta valiosísima tenerla cuando empiezo el tratamiento. ¿Por qué? Me ha pasado muchísimas veces de el insomnio de mantenimiento ser un insomnio producido por movimiento periódico de piernas. ¿Sí? Entonces, yo voy viendo que no responde, que restrinjo y la persona se sigue despertando. Entonces, yo puedo insistir con la restricción, pero si hay un movimiento periódico de piernas, esa restricción va a ser inefectiva. Entonces, a mí me gusta tener la polisomnografía de entrada. Y si la polisomnografía no arroja patología y es una polisomnografía normal, también la uso. Porque le digo, ¿ves? Mira, vamos a analizar tu sueño la noche del estudio. No hay nada que haga no hay nada intrasueño, ni hay ninguna patología que esté sosteniendo esto que te sucede. Entonces, vamos a restringir tranquilos, porque yo sé que si restrinjo, esa calidad de sueño es buena. Entonces, a mí me gusta hacerla directamente al principio si tengo la posibilidad y después durante el tratamiento no. O sea, ya después voy trabajando con el diario de sueño. Ok, simplemente, y todos los datos, digamos, de tiempo, de sueño y todo son referidos específicamente, no objetivos, sino referidos al cuestionario. Exactamente, sí. Ok, Y terminan siendo objetivos, sobre todo el guaso. Y muchas veces cuando también, porque existe la percepción subjetiva del sueño, también la trabajo porque cuando dicen estar más tiempos despiertos del que en realidad están afectando el tiempo total de sueño, digo, bueno, ¿y cómo estás en la vigilia? Bien, pero yo necesito 8 horas, pero dormí 4. ¿Y no tenés sueño? No. ¿Y cognitivamente estás bien? Sí. ¿Y estás lúcido? Sí. Entonces dormiste más. No dormiste como vos quisieras, ¿sí? Tal vez transitaste en etapas superficiales mucho más de lo que quisieras. Y ahí empieza a cambiar la relación con el sueño. claro. Bien, sí, eso yo lo escucho mucho, más allá de que mis polisomnografías o mis estudios son más específicamente referidos por ahí a lo respiratorio, pero sí es cierto que hay gente que dice, yo la noche del estudio no dormí absolutamente nada y yo me encuentro sueño profundo, es decir, ya a esta altura del partido. Antes dudaba, decía, la habré leído, pero Sí. ahora ya a esta altura del partido ya digo, no, evidentemente la percepción de mucha gente más allá de no consultar específicamente por insomnio, es diferente de lo que objetivamente uno encuentra en la polisomnio. Y vos sabés que ese es un dato para mí sumamente importante, porque si la polisomnografía se la hacen mientras estamos en tratamiento, le digo, bueno, de todas maneras, registra cómo crees que dormiste. ¿Sí? Claro. Y si la polisomnografía fue antes de hacer el análisis, digo, bueno, a ver, ¿qué te acordás? ¿Cómo dormiste? No dormí en toda la noche. Y después cuando veo el himnograma, digo, bueno, mira, No, claro. esto, me dice, no, eso está mal. No, no está mal, Sí, le sí, digo, sí, muchas porque veces esto, pasa eso. claro, porque esto, Esto no es digo, mío. se hace en función de las ondas cerebrales, digo, esto no es digamos, Hay el forma. técnico que te estaba mirando y decía, no, no, estaba dormido, no estaba Tal dormido. cual. Entonces, para mí, realmente, digamos, y voy en contra de lo que sugieren, porque lo que se sugiere, por lo menos internacionalmente, es que no se haga la polisomnografía. Para mí, y me paso también en los años que tengo de experiencia, para mí es fundamental tenerla. Y la verdad es que en nuestro país, no como sucede, cuando, digamos, Aní estuvo acá, Aní Valerie, ella estaba sorprendida de las posibilidades que nosotros teníamos de hacer la polisomnografía. ¿Por qué? Porque la cubren todas las coberturas médicas y las obras sociales, con lo cual no significa realmente, no ponemos al paciente en un gasto, ni tampoco lo ponemos a un estudio que pueda ser cruento, doloroso, es absolutamente inocuo. Y allá en Canadá, ella me decía, el paciente la tiene que pagar, con lo cual pedir una polisomnografía realmente era un pedido cuando realmente se sospechaba de algo. Entonces, encima que nosotros tenemos esa posibilidad, yo trabajo mucho con la polisomnografía, se las pido siempre, siempre si no la tienen. ¿No? O sea, realmente es una muy buena herramienta, tanto por si aparece una patología como si no. Ok, perfecto. Muchas gracias. Un placer. Ahora con el asunto de Comisa,
más de moda todavía. Sí, sí, y la verdad es que empecé a tener un montón de pacientes con camisa, y también, digamos, cómo ir llevando el tratamiento, ¿no? Y ahí voy trabajando. Lo primero que hago es ordenar el insomnio, ¿sí? Porque la angustia que genera en el paciente no poder dormir es mayor a la mala calidad del sueño, de las consecuencias de la mala calidad del sueño. Entonces también voy trabajando, porque generalmente son pacientes que están empezando a usar el CPAP, bueno, voy trabajando, pero por sobre todo me enfoco en el insomnio. Porque aparte, ustedes los vieron en los diarios, en dos semanas el paciente insomne ya está durmiendo bien, ¿sí? La verdad que en 2 semanas yo consigo resultados. Entonces es fácil trabajar con el paciente con camisa, porque son 2 semanas y ya después empezamos a trabajar puntualmente con la adherencia al CPAP. Así es. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, nos vemos el segundo martes de No, octubre. sí, Sí, perdón. perdón. Buenas. Sí, Hola, Estela. ¿Cómo va? No, era una pregunta muy sencilla. Con respecto al diario inicial, que obviamente que un mes y medio es mucho tiempo, yo la pregunta que te quería hacer, si una semana era representativa, era una muestra suficiente como para tomar una conducta y establecer la ventana. Uno generalmente sí. utiliza 2 semanas, yo generalmente utilizo 2 semanas, pero bueno, y esa es la duda, si con una semana es suficiente, mejor. No, yo siempre uso una semana. Cuando hay 2 es porque, digamos, bueno, el paciente a la semana siguiente no podía, pero con una semana es más que suficiente. Viste que dicen que para muestra hace falta un botón. Entonces ya ahí con lo que pasó en esa semana ya empiezo a generar esta ventana y siempre es, digamos, una ventana armada entre las dos partes. Entonces es suficiente. Bárbaro, gracias, Mercedes. No, un placer. Bueno, entonces, el segundo martes de octubre va a hablar Enris, que es antropóloga, y después el 18 de octubre repetimos que tenemos la jornada en Fundación Casará a la mañana, también es híbrido, y a la tarde son los talleres. Uno de odontología y el otro taller de traqueostomías de la gente del Garrahan, pero es para todo tipo de público, o sea que los adultos también, porque a veces tenemos pacientes o gente conocida y se va a aprender la limpieza y esas cosas básicas de manejo de traqueostomía, no es solamente cómo conectarle electrodos para hacer estudios de sueño, sino es todo, digamos, todo el manejo de estos pacientes. Bueno, así que Quería, sí, No, quería agradecerles a todos y también decirles que estoy abierta a todas las consultas, o sea, escríbanme, yo los voy a ayudar, no tengo ningún tipo de problema, consúltenme por paciente, yo estoy absolutamente dispuesta siempre a dar una mano, así que lo que necesiten, acá estoy. ¿no? Muchas gracias. Y después Un cualquier placer. cosa, tenemos tu mail, así que, bueno, Sí, Melo, en el chat de la AMSA, ahí estoy, así que lo que necesiten. buenísimo. Bueno, gente, gracias por estar y nos vemos. Buenas noches, nos Chao, vemos. chao, chao, hasta luego, Buen gracias. descanso. Gracias. Gracias, chao, chao. ¡Ay, esos perros! Gracias, Mercedes. Pero igual, Ahí estás. no te escuchan por... Ay, por Dios, yo tengo 3